Lo que seguía en el práctico número 3 era el teodolito, tipos de teodolito, sistema de lecturas y mediciones. Lo que hacíamos en esta clase era mostrarle el teodolito, explicarle nuevamente lo que le expliqué la otra vez por arriba, pero ya le dábamos los teodolitos y empezaban a practicar, a ver su uso, su funcionamiento y verlo por sí mismos para ver qué se veía por cada ocular, para qué servía cada tornillo. Como ahora no tenemos esa posibilidad, lo que le voy a... Bueno, cuando también damos sistema de lecturas era ver a través del ocular de lectura, que es este, y interpretar la magnitud, o sea, la dirección en sistema sexagesimal, en ángulos que nos da el teodolito. Cada teodolito tiene diferentes sistemas de lectura, depende del sistema que dio el fabricante, y distintas precisiones también, así que por eso lo importante era saber leer lo que nos muestra cada teodolito. Pero también en esta clase no vamos le voy a mostrar nomás por arriba eso, pero lo que vamos a hacer hincapié es en el concepto de los ángulos y de qué hacemos cuando medimos con teodolito, que es básicamente lo más importante. Después está saber interpretar el dato que tenemos en este ocular de lectura, pero lo importante es manejar el concepto, ¿sí? Porque eso es por ahí lo que por ahí más se confunden o les cuesta, se preocupan más por saber lo que dice acá en el ocular, y sin conocer tanto el concepto, que es lo más importante, porque el ocular va y viene, cambian de teodolito, y si el día de mañana cuando tengan una estación tampoco va a importar mucho lo que lean, sino la interpretación que ustedes le dan a ese valor que tiene. Entonces el teodolito era este aparato que vimos en las clases pasadas. En la teoría habíamos visto que tiene un eje vertical o eje principal, ¿sí?, que venía así y pasaba por el centro del limbo horizontal. Por el centro del limbo horizontal. Y después teníamos un segundo eje secundario que era perpendicular a este eje, ¿sí?, y que pasaba por el centro del limbo vertical, que lo tenemos acá al costado del anteojo. Y después un tercer eje que pasaba por el centro del anteojo, ¿sí? Vamos a pintarlo diferente. Si simplificamos, o sea, simplificadamente el teodolito, que es el teodolito, es dos, como tenemos en este esquema, dos limbos graduados, ¿sí?, el limbo vertical y el limbo horizontal. Estos limbos que son básicamente como un transportador o un semicírculo, pero completo. En vez de tener de 0 a 180, tiene de 0 a 360, ¿sí?, completo. Lo mismo con el limbo vertical, ¿sí? Acá, justo buscando unas imágenes, encontré esto que es muy simplificado. Básicamente es esto, ¿sí? Esto obviamente es súper simple, esto no tiene ni aumento ni nada, tiene un montón de errores, pero es el concepto. Nosotros tenemos el limbo horizontal y el limbo vertical. Acá tiene un medio limbo, nosotros tenemos el limbo completo, y acá donde él está mirando solamente por dos agujeritos, que sería una puntería, es donde nosotros tendríamos nuestro anteojo, ¿sí?, que tiene aumento
y obviamente todo nuestro instrumento tiene mucha más precisión. Y acá tenemos ya un teodolito bien simple, ¿sí? Que se nota sin todo el armazón que tienen los teodolitos de ahora, que es como el ejemplo que le estoy dando, es este limbo vertical y acá el limbo horizontal. Y básicamente lo que nosotros hacemos es mirar a través del telescopio y vemos del anteojo, perdón, y vemos los puntos de interés. Entonces, ¿qué es básicamente lo que tenemos nosotros? Dijimos que tenemos un limbo horizontal. Vamos a hacer primero lo que sería la explicación del limbo horizontal. Si nosotros estacionamos el instrumento sobre un punto, vamos a hacer de cuenta que estacionamos sobre el punto A, estacionamos sobre el punto lo que hacemos nosotros, como nuestro el eje principal pasaría por el centro de este limbo que nosotros tenemos, ¿sí? Por el centro. Y cuando nosotros estacionamos el teodolito sobre un punto, hacemos que ese eje vertical pase por el punto sobre el que nosotros queremos estacionar. O sea que nosotros estar estacionados sobre un punto en específico, estamos haciendo que también sobre ese punto esté el centro de nuestro eje, de nuestro limbo horizontal, ¿sí? Entonces es lo mismo. Lo que hacemos nosotros es medir este ángulo, por ejemplo. Es lo mismo que tengamos un semicírculo, como hacíamos en la primaria o en la secundaria, ¿sí? Si tuviéramos un semicírculo, ¿qué haríamos nosotros para medir un ángulo con un semicírculo? Tendríamos el semicírculo, lo pondríamos acá, y haríamos coincidir el cero del semicírculo con uno de los lados. ¿Sí? Haríamos coincidir el cero del semicírculo con uno de los lados, y después veríamos acá en el semicírculo qué graduación coincide con esta línea, y ese sería nuestro ángulo que nosotros medimos. En este caso 79,736. Nosotros ahora, como tenemos el limbo completo, al estacionarnos lo que no hacemos es hacer coincidir el cero con una línea, ¿sí? Se puede hacer, pero no es necesario, ¿sí? Porque nosotros podemos leer la lectura que tenemos en esta dirección, la lectura que tenemos en esta dirección. Supongamos esto es
22, 57, 30 grados, ahí desde nuestro 0 hasta esta dirección. Y después también medimos lo que tenemos desde el 0 hasta esta otra dirección, que es 102, 25, 8. Entonces, fíjense que no es necesario poner nuestro 0 acá si nosotros sabemos que lo que a nosotros nos interesa es este ángulo nos interesa este ángulo. Entonces medimos esta dirección y a este ángulo le restamos el ángulo que tenemos acá hasta la primera dirección, y de esa forma tenemos el ángulo que nos interesa a nosotros, ¿sí? ¿Por qué digo que no importa dónde está el 0? Porque fíjese el mismo ejemplo que si tuviéramos, ¿se acuerdan cuando medimos esta línea? Supongamos que nosotros tenemos una línea de 100 metros, una cinta de 100 metros, ¿sí? Estiramos nuestra cinta y ya la tenemos, nuestra cinta está estirada. Y primero nos dicen que midamos cuánto tenemos de este punto, ¿sí? hasta acá, hasta donde comienza esta cinta de piedritas. Ahí medimos directamente 10 metros 27 porque tenemos el 0 acá. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que, ahora los mismos nos piden que midamos cuánto hay de acá hasta la próxima cinta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? A nosotros nos conviene correr toda la cinta para que nuestro 0 coincida acá donde nos pidieron la medición, o qué hacemos, o vamos leyendo la lectura que dice la cinta en donde nos interesa, leemos la lectura en este punto, leemos la lectura en este punto, y para saber esta distancia solamente restamos la lectura que tengamos, ¿sí? Supongamos que esto sea, a ver, no volvemos a estirar la cinta para cada medición parcial, lo que hacemos es restar solamente para saber esta distancia. Lo que hacemos es restar 15,27 menos 10,24. De la misma forma es como se calculan los ángulos con el teodolito. No hacemos coincidir el 0 en cada punto de nuestro interés, ¿sí? Porque es más, algunos teodolitos no pueden hacer eso, ¿sí? Y además, si pudieran, es más trabajoso, y también ya van a ver que nos conviene dejar el 0, generalmente nos conviene dejar el 0 apuntando a un solo lado para orientar nuestro trabajo que vayamos a hacer con el teodolito. De la misma forma, tenemos la cinta estirada y nos piden, acá no se ve, pero hay como un edificio, una estación transformadora. También, si nos piden esta longitud del edificio,
y nosotros ya tenemos estirada la cinta, no nos es práctico y no es conveniente levantar toda la cinta y moverla para que nuestro cero coincida acá y medir esta longitud. Lo que hacemos es leer lo que nos dice que la cinta donde termina el edificio, lo que nos dice la cinta donde comienza el edificio, y hacer la resta, y ahí tenemos esta magnitud, esta longitud del edificio. De la misma forma es como usamos nosotros el limbo. El limbo es como si fuera una regla, pero que está enrollada en forma circular, ¿sí? Y en vez de medir metros, mide ángulos. Así que con ese razonamiento es el que usamos para medir los ángulos. Entonces, una vez que estacionamos el teodolito, cuando estacionamos, el cero siempre es arbitrario. Por eso le digo que tampoco, y al nosotros usar ese razonamiento de que no nos importa dónde está el cero al principio, primeramente no nos importa dónde está el cero, así que es arbitrario. Cada vez que estacionamos el teodolito, el cero va a estar en cualquier lugar, va a estar ahí, o va a estar así, o en otra posición, a menos que nosotros pongamos el cero. En algunos teodolitos tiene la opción de mover este cero y hacerlo coincidir con una línea en especial, ¿sí? Pero solamente se usa para solamente para estacionar. Después ya no se vuelve a mover el cero para leer cada lectura. Así que, aunque el teodolito tenga para mover el cero, se lo usa solamente para la primera lectura, para estacionarlo, y después ya no nos interesa dónde está el cero. Entonces, ¿para qué nos sirve? Dijimos que el teodolito mide ángulos. ¿Para qué nos sirve a nosotros medir los ángulos? Primero y principal, lo más simple, sería para el polígono que nosotros hicimos en clase, estacionarnos en cada vértice, estacionar nuestro teodolito y medir el ángulo interno de cada vértice. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profe. Bueno. Entonces, estacionamos nuestro teodolito en un vértice, y sea que nuestro cero lo podamos hacer coincidir con un lado o no, vamos a hacer de vuelta el ejemplo que esto esté girado, vamos a medir este ángulo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a apuntar nuestro que esto sea vamos a hacer cuenta que este es nuestro anteojo. ¿Sí? Nuestro anteojo gira con un eje en el eje, o sea, gira el anteojo y toda la lidada gira. El anteojo junto con la lidada con el eje principal que le atraviesa, ¿sí? Gira teniendo como centro el eje principal del instrumento. Entonces hacemos girar nuestro anteojo y vamos a mirar nuestro primer punto de interés,
que sería el punto D, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Lo que vamos a hacer es colocar nuevamente un jalón en el punto de interés. Vamos a girar nuestro anteojo y vamos a visualizar el jalón, ¿sí? Fíjense acá, este tiene otro sistema de mira similar. Primero vamos a hacer una aproximación buscando el jalón con esta mira, ¿sí? Y una vez que estamos apuntando el jalón, ahí recién vamos a mirar a través del ocular, y ahí ya buscamos el enfoque y hacemos los pequeños movimientos para enfocar bien nuestro jalón, que vamos a ver nosotros a través del limbo, del anteojo. Nosotros vamos a tener esto. Nosotros vamos a ver esto, la imagen atrás, y esto en negro, que son los hilos de retículo, ¿sí? Cuando nosotros, para decir que nosotros estamos mirando el jalón, nosotros con los pequeños movimientos vamos a mover nuestro anteojo, y vamos a ir moviendo hasta que intersectemos el jalón. Además, una vez que intersectamos el jalón, lo que puede suceder es que el jalón no esté vertical, ¿sí? Que tenga una pequeña inclinación. Entonces, para asegurarnos siempre que se pueda, se pone el jalón para encontrar primero el punto y para medirlo en caso de que tengamos por ejemplo, que tengamos un banco acá abajo, por ejemplo un banco que no nos permita ver la base del jalón, o que tengamos un arbusto o vegetación alta. Entonces lo que siempre se hace es mirar el jalón para encontrar el punto y después acercarnos lo más posible hasta el punto de interés. Si es posible, bajamos hasta ver la punta del jalón, y acá veríamos también nuestro mojoncito, ¿sí? Eso es lo que veríamos. Si podemos, bajamos hasta la punta del jalón y hasta el mojoncito, y así nos aseguramos que estamos viendo exactamente el punto D que tenemos acá, que es nuestro punto de interés. Una vez que estamos visualizando exactamente esto, el mojón, o lo más cercano al mojón posible, si tenemos algo que nos tape lo más abajo posible en el jalón. Una vez que estamos en esta posición, ahí recién tenemos visado el punto, ahí tenemos visado el punto D, y recién vamos al ocular de lectura, ¿sí? Y en el ocular de lectura vamos a ver el ángulo que tenemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este no es exactamente el ángulo, porque acá no sé si está bien en el vértice. Ya elegí en el AutoCAD, hay que tocar bien el vértice. Le digo para que no tomen como por ahí, si hacen los cálculos después más adelante, estos valores no den, porque no le estoy haciendo coincidir exactamente con el punto acá. Hacemos la lectura,
en el ocular de lectura y vemos que nos dice que tenemos 53, 29 y 57. 53 grados, 29 minutos, 57 segundos. Anotamos eso y de la misma manera giramos nuestro anteojo y visamos el otro punto de nuestro interés, que es el punto B. Apuntamos al punto B. Obviamente tenemos que sacar estos jalones que tenemos de intermedio porque nos van a tapar la visual. Apuntamos al punto B y lo mismo hacemos como hicimos con el punto D. Vamos a tener esta misma imagen y vamos a tener que moverla hasta que encontremos, hasta que encontremos nuevamente el punto . Porque, por ejemplo, una vez que miramos con la mira y apuntamos, lo que puede pasar es que estemos cerca en el entorno del punto, nos quedamos por acá y ahí vemos que está el punto. Entonces, con los pequeños movimientos verticales bajamos y con los pequeños movimientos horizontales movemos hacia la izquierda nuevamente hasta hacer coincidir el jalón con el hilo reticular vertical, y otra vez bajamos hasta lo más cercano al punto que podamos. Vamos a tener nuestro jalón, nuestro mojón. Ahí estamos visualizando nuevamente el punto de interés. Este es el caso del punto B. Una vez que tenemos bien visualizado el punto, volvemos a mirar el ocular de lectura. ¿Sí? Cambiamos, estábamos mirando por este ocular, vamos a mirar el ocular de lectura y ahí vamos a leer la dirección angular que tenemos. Hay un concepto muy importante que tenemos en cuenta en la clase, que cuando nosotros leemos, o sea, lo que nosotros le llamamos ángulo, ¿sí?, a esta que está entre los dos, entre las dos direcciones que a nosotros nos interesa. Esto es el ángulo, ¿sí? 79, 7, 63. Esto que nosotros leemos antes, ¿sí?, 132 grados, 37 minutos, 33 segundos, es una dirección angular. La dirección angular del punto B. Y esto es la dirección angular del punto D, ¿sí? El ángulo es esto que vamos a calcular ahora, ¿sí? Entonces, leímos con el ocular y nos da que es 132 grados, 37 minutos, 33 segundos. Ahora hacemos la resta . De 132, 37, 33. Menos 37, 33 menos
79. ...79, 7... 36. Este es el ángulo alfa del vértice A, ¿sí? Vamos a ver si coincide con esto, porque a ver. Sí, coincide, mira, sí. Con el AutoCAD medimos el ángulo que hay entre estos dos lados, 79, 7, 36. Así hallamos este ángulo. De la misma manera, nos vamos, levantamos nuestro instrumento y nos estacionamos en el punto B. Estacionamos en el punto B. Como dijimos, el 0 va a estar en cualquier lado, ¿sí? Aleatorio. Ahora queremos calcular este ángulo, el ángulo alfa. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Una vez que estacionamos todo el instrumento, verticalizamos el eje principal, quiere decir que el 0 del limbo va a coincidir con el punto del mojón sobre el cual nos estacionamos, que es el vértice de nuestro polígono. Giramos nuestro anteojo, miramos al punto, el punto A, apuntamos, repetimos esto de apuntar bien al jalón, después al mojón, y una vez que tenemos bien apuntado el punto, bien visado el punto, hacemos la lectura en el ocular de lectura. Que vamos a leer ahí, vamos a leer esto, lo que tenemos desde el 0 hasta esa dirección que estuvimos mirando. Esta dirección angular es de 52 grados, 26 minutos, 47 segundos. Anotamos esa dirección, volvemos a avisar, miramos de vuelta, no volvemos, miramos ahora el punto C. Una vez que estamos mirando el punto C, visamos el jalón, bajamos lo más posible, y una vez que estamos con el punto visado, miramos el ocular de lectura y hacemos la lectura. En el ocular de lectura vamos a ver que nos dice 146, 31, 49. Anotamos nuevamente. Profe, ¿sí? dirección angular, ¿era que le dicen a esos ángulos que usamos para la resta? Sí, sí, dirección angular. El ángulo es este que está acá, que es el que estamos queriendo calcular. ¿Sí? Ese es un concepto muy importante. ¿Sí? Yo por ahí no sé si estoy diciendo ángulo o no, pero es dirección angular. Quizás, no sé si me preguntaste por eso, quizás se me está pasando, pero sí, repito nuevamente, cuando nosotros miramos cuando hacemos una lectura, cualquier lectura es una dirección angular. La dirección angular del punto B al punto C, ¿sí? Y la anterior que hicimos era la dirección angular del punto B al punto A. Una vez que tenemos esas dos direcciones angulares, restamos para saber el ángulo comprendido entre esas dos direcciones, que es este. ¿Sí? Restamos y nos da el ángulo, que sería 94, 5, 2. ¿Está? ¿Eso no me hará la duda? Sí, profe, está.
10 puntos. Ok. Así con todos los vértices. Eso era principalmente la práctica que teníamos que hacer. Después, bueno, a ver, otra cosa para lo que nos sirve relevar ángulos, medir ángulos, es, por ejemplo, nos estacionamos para hacer este mismo relevamiento que nosotros hicimos, ¿sí? Lo podíamos hacer con el teodolito y con una cinta bastante larga. Fíjense, nosotros usamos en este relevamiento con escuadra. Una escuadra era pentaprisma y era de 90 grados. Lo que hacíamos era medir coordenadas ortogonales, ¿sí?, de X e Y. En este caso, como tenemos un teodolito, podemos medir ángulos. Lo que podemos hacer es medir todos los puntos siempre que tengamos la visual del teodolito. Podemos medir todos estos mismos puntos, pero con coordenadas polares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estacionamos el teodolito en este vértice y nuestro cero está ahí, ¿sí? Siempre, supuestamente cuando hacemos coordenadas polares tenemos nuestro origen, ¿sí?, y nuestro cero. Siempre nuestro cero está acá, ¿cierto? Nuestro cero está acá y nuestro origen está acá. O sea, nuestro origen está acá, pero nuestro cero de los ángulos está en esta línea, y vamos tirando el ángulo y la distancia, ¿sí? Un ángulo y una distancia hasta cierto punto, después un ángulo y una distancia para otro punto, y así vamos haciendo. Cada punto tiene dos coordenadas, ángulos y distancia. Entonces este tipo de relevamiento podemos hacer con un teodolito y con una cinta bastante larga. Vamos a hacer lo mismo. Estacionamos nuestro teodolito en el punto A. Fíjense que tenemos nuestro cero acá, pero no nos va a importar ese cero, ¿sí? Nosotros vamos a medir primeramente, vamos a medir la dirección del punto B. Apuntamos al punto B, ¿sí?, que está por acá, lo eliminé. Apuntamos al punto B, anotamos la dirección angular del punto B, de 154, y anotamos ese valor. Y ahora empezamos a visar con nuestro instrumento cada punto de interés que queramos relevar. En este caso, fíjense, estamos en la misma línea, y sobre esta misma línea teníamos estos dos puntos de interés donde comenzaba el camino. Entonces tenemos la misma dirección angular, no cambia nada. Lo que sí tenemos que medir es con la cinta, tenemos que medir esa distancia. Esta distancia. Entonces nuestro punto 24 va a tener dos coordenadas, ¿sí?, esta dirección angular y esta distancia que nosotros medimos. Nuestro punto 25 va a tener otras dos coordenadas, que va a ser la distancia medida hasta ese punto y esta dirección angular.
De la misma forma, miramos todos los puntos que nos interesen. Por ejemplo, acá el árbol. Este punto estaba repetido, ¿no? Miramos el árbol y estiramos la cinta hasta ese punto, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, nosotros estamos visando el árbol con nuestro instrumento, giramos. Como el árbol es muy grueso también, lo que hacemos es poner un jalón de la misma forma que usamos el prisma. Usamos el jalón para reducir el tamaño del árbol y apuntar mejor. Ponemos el jalón, visamos el jalón con el anteojo del teodolito, y una vez que está visado, estiramos la cinta. El punto 1 entonces va a tener dos coordenadas: el ángulo, la dirección angular, y la distancia que acabamos de medir con la cinta. Y así para todos los puntos, vamos barriendo todos los puntos de interés y vamos midiendo y anotando la dirección angular que tenemos, ¿sí? Y la distancia que tenemos. Al final, fíjense que es más fácil hacer un relevamiento con teodolito y cinta siempre que tengamos una cinta que nos sirva. Por ejemplo, si nuestra cinta es de 100 metros y el último punto está allá y está a más de 100 metros, ahí ya vamos a ver cómo hacemos si ponemos un jalón intermedio. Si vamos haciendo alineaciones y ponemos un jalón intermedio acá y hacemos la medición por partes, ¿sí? Ponemos un jalón acá y medimos este tramo con la cinta y después el tramo que falta para tener la longitud total en caso de que nuestra cinta no nos alcance, y así con todo. Fíjense, ahí necesitamos mínimamente solamente dos personas, una que esté en el teodolito y otra que vaya estirando la cinta, y de esa forma siempre que podamos ver todos los puntos vamos a hacer todo el relevamiento desde un solo punto. Porque le digo siempre que veamos, por ejemplo, estos puntos que están acá, el 7, 8, 9 y 10, y 10, fíjense que si nosotros tiramos la visual, nosotros queremos mirarlos con el teodolito, apuntamos hacia ellos, fíjense que, por ejemplo, cuando apunto al punto 10, fíjense que pasa a través de los árboles, ¿eh? Y bueno, todavía no salió un instrumento que mida a través de los árboles, así que en este caso no podemos porque nos interfiere el árbol. Estos puntos que no vamos a tener visual, a eso me refería cuando no tengamos visual con el teodolito, no lo vamos a poder relevar desde ese punto, ¿sí? Sí podemos hacer otra estación, estacionarlos, relevar todo lo que se pueda ver desde este punto y estacionarnos después en el punto B, por ejemplo, y desde el punto B relevar los puntos que nos faltan. Y entonces con dos estaciones, por ejemplo, tenemos relevado todo lo mismo que hicimos en la clase pasada con la cuadra pentaprisma. Entonces, al finalizar el relevamiento de medir ángulos y distancias, vamos a tener direcciones y distancias, perdón. Vamos a tener una planilla con
con todas las coordenadas. Cuando nosotros queramos dibujar eso, vamos a hacer una línea base, ¿sí? Esta línea sería nuestra línea AB, sobre la que comenzamos a hacer nuestro relevamiento. ¿Sí? AB, y ahí vamos a ir poniendo todas las coordenadas que fuimos levantando. Pero ¿cómo hacemos esto? Fíjense, nuestra primer dirección angular era 154, 13, 9. Eso es lo que medía, es lo que teníamos, era la dirección de la línea AB. A lo que nos interesa, como ahora nosotros cuando estamos en el campo, nosotros teníamos el 0 del limbo. Bueno, como en el teodolito, nosotros teníamos el 0 arbitrario por acá, y de ahí venían nuestras direcciones angulares. Ahora, cuando nosotros estamos dibujando, nosotros lo único que anotamos fueron las direcciones angulares, pero ya no tenemos este 0 para dibujar desde ahí las direcciones angulares. Lo que nosotros tenemos es la dirección angular base, que es nuestra AB, ¿sí? La dirección angular AB y la dirección angular de cada punto. Entonces lo que nosotros hacemos es calcular el ángulo, ahora sí, el ángulo que hay entre AB y cada dirección angular de cada punto, ¿sí? Entonces la coordenada final de cada punto va a ser la distancia y este ángulo, ¿sí? O sea, la coordenada final va a ser la distancia y la resta del ángulo de la dirección angular de AB menos la dirección angular de cada punto. Eso nos va a dar el ángulo que hay entre cada punto, entre la dirección angular de cada punto y nuestra línea base, que es AB, para nuestro relevamiento. Entonces hicimos la resta: 154, 13, 9 menos 109, 9, 46, y nos da 45, 3, 23. Una vez que nosotros estamos dibujando el relevamiento que hicimos, ya sea en una hoja con un transportador o semicírculo, o en una computadora, replanteamos ese ángulo, o sea, dibujamos ese ángulo, y ahí, con una regla, una vez que tenemos supongamos que este sea el ángulo 45, supongamos que este ángulo que esto sea 45, lo único que nos falta es dibujar la longitud de de la coordenada que había hacia el punto. Entonces esto lo habíamos medido también, .3602, y ahí medimos con la regla o con el programa computadora 3602. Entonces acá estaría nuestro punto 23. ¿Sí? De la misma forma, con cada punto que queramos dibujar, tenemos que restar la dirección angular del lado AB
menos la dirección angular de ese punto que nosotros medimos, por ejemplo el punto 1, está más o menos por acá, es la dirección angular del punto AB menos la dirección angular del punto A1, nos va a dar el ángulo, ¿sí?, que a nosotros nos interesa para poder dibujar lo que relevamos. Este es un ángulo cualquiera nomás, ¿sí? Y así vamos dibujando todos los puntos que fuimos relevando en el terreno. Entonces obtenemos el mismo resultado que obtuvimos en la clase anterior, que va a ser la 9 puntos. El 9 puntos es todos los puntos sin este dibujito que nosotros hicimos, ¿sí? Una vez que nosotros terminamos de dibujar todos los puntos, teniendo esta línea AB como línea base, vamos dibujando los ángulos y las distancias, vamos poniendo cada punto donde tiene que estar. Al final vamos a tener esta línea de puntos, esta nube de puntos, y ahí vamos uniendo los puntos y llegamos a lo mismo que hicimos en la clase pasada. ¿Sí? Así es básicamente lo que se hace con el teodolito. Se leen ángulos y, usando la trigonometría y usando cualquier método que les sirva con los ángulos y con las distancias, hallar de forma directa o indirecta medidas que por ahí no se pueden medir de otra forma, ¿sí? A ver, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No. Bueno. No. Otra cosa. Fíjense, en este caso el ángulo, siempre el limbo, fíjense, esto si yo en la computadora, si yo tengo, supongamos que yo quiero medir algo acá afuera, en la computadora, si yo quiero medir el ángulo que hay desde el 0 hasta este punto, me da 154. Si nosotros miramos, ahora si nosotros por ejemplo miramos a este punto que está acá, hacia afuera del polígono, lo que vamos a leer nosotros cuando miramos el ocular de lectura no va a ser esta dirección angular que tenemos acá, ¿sí? Porque el limbo tiene un sentido de crecimiento, el limbo crece en este sentido, ¿sí? Entonces el 0 está acá, pero nuestro limbo crece en este sentido. Generalmente eso tienen que prestar atención. Nosotros en la facultad los limbos que tenemos crecen en este sentido, pero eso depende del fabricante, ¿sí? O de una convención de los fabricantes. Si a un fabricante se le ocurrió hacer que su limbo crezca en el sentido contrario, o sea, no cambia nada, solamente cambia la forma en la que vamos a hacer las restas nada más de las direcciones angulares. Fíjense, nosotros tenemos nuestro 0 ahí, los 90 grados van a estar por acá, acá van a estar 180 grados, acá va a estar 270, ¿sí?
Entonces cuando nosotros le apuntamos a este punto y hagamos la lectura, ¿sí?, de este punto, nosotros vamos a tener esta lectura. A ver. Van a tener esta lectura, van a ver 288 grados, 57 minutos, 57 segundos, ¿sí? Y en el caso, fíjense, si yo quiero leer, por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos, como le dije, el limbo es el cero limbo. Generalmente suele ser arbitrario, o sea, arbitrario en el sentido de que el instrumento no tiene por fuera una marca o un puntito donde nos diga dónde está el cero del limbo. La mayoría no los tiene, puede que tenga, pero no lo tiene. Entonces nosotros no sabemos dónde, una vez que estacionamos, no sabemos dónde está nuestro cero. O aunque tenga nosotros estacionando el mismo instrumento, se hacen movimientos que nos va a modificar ese cero, nos puede mover si lo tuviera. Así que el cero nos puede tocar en cualquier lugar. Supongamos que estacionamos nuestro instrumento y empezamos a hacer las lecturas. Leemos primero la lectura del punto B. Hacemos una lectura del punto B y vamos a tener, como acá está nuestro cero y nuestro limbo crece en este sentido, vamos a tener este ángulo 37, 26, 12. Y cuando vayamos a mirar nuestro punto D, ¿sí?, una vez que está apuntado, visado, vamos a hacer la lectura. Cuando leemos, vemos que tenemos esta lectura. Vamos a tener toda esta lectura. 318 grados, 55 minutos, 18 segundos. Y entonces ahí, para obtener el ángulo del vértice A, ¿cómo hacíamos? Hacíamos lectura derecha menos lectura de la derecha menos lectura del lado izquierdo, ¿sí? Así veníamos haciendo. En este caso, fíjense que en la primera lectura tenemos 37 y la segunda 318. Y ahí, como restamos un valor menor menos uno mayor, nos va a dar negativo. Fíjense, 37, 26, 12 menos 318, 55, 19. Esperen que me dé un signo. Nos da menos 281 grados, 29 minutos, 7 segundos. Lo que podemos hacer acá es hacer esa resta que nos da el ángulo negativo pero los ángulos negativos no existen. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se le suma
360 grados. Sumamos 360 grados y nos da 78, 30, 53. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo que a esta lectura, a la lectura de B, le sumemos 360 grados, o sea, 37, 26, 12, más 360, y después hacer la resta con 318, 55, 18. ¿Sí? Es lo mismo, o hacemos lo recomendable es siempre sumarle a este ángulo los 360 y recién hacer la resta, esta que tenemos acá. Entonces nos da, esa resta nos va a dar este ángulo. En este caso nos da ese ángulo porque, como le dije, no tengo exactamente el punto donde tiene que estar. Entonces, como yo estoy haciendo todo rápido nomás, no nos da exactamente la magnitud que saca el AutoCAD. A nosotros nos dio 7830. Es por eso, porque estoy haciendo todo rápido, no estoy haciendo coincidir el punto origen, pero básicamente va a dar lo mismo. O sea, si nosotros tenemos la lectura de este punto y la lectura de este punto, si nosotros tenemos el 0 en el medio, lo que tenemos que hacer es a la lectura que tenemos a la derecha le sumamos 360 grados y ahí recién restamos con la que tenemos a la izquierda. ¿Sí? Siempre hacemos nosotros, en este caso, como nuestros limbos crecen en este sentido, ¿sí? En sentido horario, lo que hacemos es siempre restar la lectura que tenemos a la derecha de la lectura que tenemos a la izquierda, ¿sí? Generalmente empezamos a leer, primero leemos, se lee de izquierda a derecha, primero leemos el punto D, por ejemplo, y después el punto B. Y tenemos la nomenclatura generalmente es lectura A, o sea, de nuestro primer punto, y lectura B de nuestro segundo punto. La lectura B menos lectura A nos da el ángulo, ¿sí? Generalmente así es, pero es una convención nomás que tenemos para que es un sistema, o sea, da igual, como hoy yo le mostré, midiendo primero el lado, la dirección en B y después la de D, ¿sí? Pero es una convención. Una vez que ustedes tengan claro qué es lo que necesitan, qué ángulo necesitan, les da igual si miden primero B o miden primero D, siempre que tengan claro lo que quieren medir, que es el ángulo entre esas dos direcciones. Siempre ahí saben para dónde crece el limbo y saben que el lado B es el que tienen que restarle la dirección del lado D. ¿Por qué está esa convención? Porque supongamos que se olvidan o no tienen en mente y, por ejemplo, en un parcial se ponen nerviosos, les pasa este caso, ¿sí? Miran, le hacemos apuntar a dos puntos en particular, tienen este caso, y si ustedes se graban, o sea, si ustedes piensan que siempre es siempre es el lado derecho, o sea, a ver, vamos a hacer que esto sea la lectura. Vamos a acercar acá.
siempre en los ejemplos es lectura A y lectura B, ¿sí? Entonces supongamos que ustedes leen al punto A y después leen al punto B, siempre es lectura de B menos lectura de A. ¿Por qué? Porque nuestro limbo crece en este sentido, siempre es B menos A, y siempre, generalmente, o sea, siempre el B es mayor que el A. Siempre pueden restar, excepto en estos casos en el que el 0 le haya quedado entre esos dos puntos que ustedes quieren hacer la lectura, ¿sí? En este caso en particular, el valor de A va a ser mayor que el valor de B, y si ustedes no se acostumbran a hacer B menos A, automáticamente van a ver que A es mayor que B, y por ahí restan al revés y restan A menos B, ¿sí? Y ahí le va a dar un ángulo enorme, ¿sí? Y no va a ser el ángulo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta, tienen que saber, tener en claro qué es lo que están buscando, que siempre es el que está más hacia la derecha menos el de la izquierda, que no siempre es mayor menos menor, porque puede pasar este caso, que tengan el 0 en el medio. Y bueno, eso básicamente es tener en claro cómo es, o sea, simplificado lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos un limbo graduado, apuntamos a un punto, apuntamos a otro. Lo que nos interesa es el ángulo del medio, que los valores no siempre es mayor menos el valor menor, porque puede suceder esto. Y siempre tener en cuenta hacia dónde crece el limbo. En nuestros teoritos que tenemos en la facultad, como les repetí, todos tienen este sentido de crecimiento, pero puede variar según el fabricante. Y bueno, eso básicamente para la clase de hoy. No sé si les quedó alguna duda, tienen algún concepto que no les haya quedado bien. Me parece que la profe no está, así que vamos a seguir. Estoy acá. Bien, ahora sí. Ya estamos así otra hora más. Lo que pasa es que Shalen me estaba llamando por teléfono y estaba tratando de ver si le contestaba o no. Te voy a avisar. Todos durmiendo porque nadie contestó nada o todos entendieron todo, no sé muy bien. No sé, ya vamos a ver ya. Como el tema. Sí, se entendió, profe. Bueno, Silvina, vos ya conocés, ¿no? Pero seguro también. Yo no voy y no quiero hablar porque que le estoy dejando la oportunidad a los chicos hablar, pero bueno. ¿Yo? Bueno, Kevin, vos también estás sabiendo, así que esto es refrescarte la memoria. En fin, bueno, no hay duda, parece. No, se entendió, profe. Seguramente las dudas van a surgir cuando tengan que trabajar con el equipo. Ahí está el sí. Pero está bien, porque justamente cuando uno le está aplicando esto con el equipo encima, por ahí se desvían y se preocupan más por los tornillos, por los movimientos, por qué es lo que aparece en el ocular de lectura, por entender lo que sale ahí, y por ahí entre todo eso no prestan atención a esto, que es lo más importante, que teniendo en claro esto, después uno le da una interpretación diferente a lo que lee
en el ocular de lectura o todo lo otro, que no es tan... Es importante saber manejar, pero lo más importante es tener claro esto. Entonces uno sabiendo esto sabe si hizo algo malo o no. Bueno, Claro, la ¿alguna explicación duda? tiene lógica, pero no sé cómo será todo con los instrumentos. No, que así es lógica, pero uno cuando tiene el instrumento se va por otro lado, o sea, se preocupa más por estacionar, se preocupa más por los tornillos y eso, y, y es como que, nada, uno tiene en mente este razonamiento que son sencillos y con eso se sabe si están haciendo algo malo o no. Por ejemplo, uno se para y mira dos ángulos que uno va, o sea, si uno mira nomás, sabe que tiene menos de 90 grados o menos de 180 grados, y ellos como hicieron una cuenta matemática, leyeron un valor, leyeron otro valor, restan los valores y listo, no analizan si el ángulo ese que están midiendo es mayor de 90, menor de 90. Entonces ellos se quedan con lo que anotaron y, y nada, si analizan el ángulo así con la visual de uno mismo, puede ver si lo que está anotando, lo que llegó con la resta, tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo más? Si no, nos encontramos el jueves de nuevo a las 9:30. Profe, cuando nosotros hacemos un croquis, digamos, a mano alzada, ¿lo dejamos así nomás o después hay que pasarlo a auto? Para la clase, no, para entregar no es necesario. O sea, lo que sí tienen que hacerlo es a escala, o sea, a una escala, y no es necesario que lo pasen a AutoCAD porque sabemos que en esta altura no todos saben usar AutoCAD. Por ahí es más fácil si ya lo saben usar, pero no es necesario. No es necesario saber usar AutoCAD. Tienen que representarlo nomás gráficamente y lo que sí a escala nomás. Igual vos tenés que tener en cuenta y diferenciar entre lo que es que haces en el trabajo de campo o haces un croquis en el campo a mano alzada. Eso te sirve como carpeta de campo nada más. Información vos la pasás en limpio, pero esos papeles que vos utilizás en el campo no los tirás, los guardás y te queda el croquis a mano alzada, y después también tenés el dibujo que lo haces a escala. No vas a hacer a escala algo en el campo porque lo haces así para tener idea, para ubicarte, para tener la información. El trabajo de campaña o la carpeta de campaña siempre está hecha así nomás. Es más, vas a encontrar la sucia y demás, pero eso es normal. Ahora, después lo que haces cuando volvés en el laboratorio o en el escritorio ya es otra cosa. Y a mano, con escala, en AutoCAD o en cualquier otro graficador que tengas.